Cada palabra que lanzas al aire sobre tus planes es energía que ya no usarás en construirlos. Vivimos en un mundo donde hablar es fácil, donde compartir cada meta, cada idea, cada pequeña intención parece natural. Una foto, un mensaje, una conversación casual, y en segundos ya diste al mundo algo que apenas estaba naciendo dentro de ti. Pero Maquiavelo, uno de los pensadores más fríos y lúcidos sobre el poder humano, lo entendió siglos atrás. En el juego de la influencia, la discreción no es una opción, es una estrategia. No se trata de ser misterioso por vanidad, se trata de proteger tu fuerza interna, de construir sin que el viento de las opiniones, de las envidias o incluso de tus propias emociones la desvíe. Hoy, en el terreno del dinero, del crecimiento personal, de tus propios proyectos de vida, el silencio sigue siendo tu mejor arma. No porque tengas algo que esconder, sino porque todo lo que aún está en construcción es frágil. Todo lo que apenas comienza necesita espacio, tiempo y energía concentrada para madurar. Hablar antes de tiempo, compartir antes de tiempo, mostrar antes de tiempo. Es como abrir un fruto antes de que esté listo. Lo destruyes, lo arruinas. Hoy no quiero decirte que desconfíes de todos. No quiero enseñarte a ser paranoico. Quiero invitarte a entender que tu camino merece respeto y que parte de ese respeto se demuestra no exponiéndolo antes de que esté preparado para sostenerse por sí mismo. Porque cada palabra de más, cada anuncio apresurado, cada confesión innecesaria, puede convertirse en una fuga silenciosa de la energía que más necesitas, tu impulso interior de actuar. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo Maquiavelo entendía que en el mundo real no gana el más ruidoso, ni el más visible, ni el que más proclama sus intenciones. Gana el que sabe construir en silencio. Gana el que protege su proceso hasta que no necesita explicación, porque el resultado habla solo. Cada vez que hablas de tus metas financieras antes de tiempo, abres dos puertas que, en silencio, pueden terminar saboteando tu camino. La primera puerta es interna. Dispersas tu propia energía emocional. La segunda es externa. Le das acceso a personas que, muchas veces, sin que lo notes, no desean realmente verte crecer. Cuando compartes tus planes, tu mente, tu corazón, tu entusiasmo se abren de golpe. Y en ese acto de apertura, aunque sientas una descarga de emoción, aunque sientas que se fortalece tu compromiso, lo que en realidad sucede es que parte de la energía que debías guardar para construir se diluye en el aire. Hablar gasta fuerza. Explicar gasta foco. Contar tu plan demasiado pronto crea una ilusión de avance que en realidad aún no existe. Y es que existe una necesidad casi instintiva de buscar validación externa. Queremos sentirnos apoyados. Queremos que otros reconozcan nuestras buenas intenciones. Queremos escuchar qué increíble idea tienes o vas a lograrlo. Pero esa necesidad, si no la controlas, te puede costar carísimo. Porque en lugar de alimentar tu plan con trabajo silencioso, lo alimentas con palabras vacías. En lugar de enfocarte en dar el primer paso real, te enfocas en recibir la primera aprobación simbólica. Y, poco a poco, casi sin darte cuenta, comienzas a reemplazar el hacer por el hablar, a reemplazar el construir por el anunciar. Y entonces llega el segundo riesgo, el externo. Cuando hablas antes de tiempo, no solo te debilitas emocionalmente, también te expones innecesariamente a personas que no siempre tienen tu mejor interés en mente. Algunos son indiferentes, otros envidiosos. Algunos, incluso sin mala intención, te lanzan dudas, comentarios, juicios que siembran inseguridad en un terreno que apenas estabas empezando a construir. No todo el mundo merece conocer tu proceso. No todo el mundo quiere verte crecer, aunque sonrían frente a ti, aunque te aplaudan en público, aunque te deseen buena suerte con palabras amables. La realidad, tan incómoda como inevitable, es que muchas personas prefieren verte soñando a verte logrando. Prefieren verte planeando a verte ejecutando. Porque mientras estás planeando, sigues siendo inofensivo para sus propias inseguridades. Pero cuando comienzas a actuar de verdad, cuando empiezas a cambiar tu vida en serio, cuando tu progreso amenaza su zona de confort, su admiración se transforma en resistencia, en críticas sutiles, en desánimo disfrazado de preocupación.
Y todo eso empieza cuando hablas antes de tiempo. Maquiavelo no hablaba de confiar o no confiar en los demás simplemente por paranoia. Hablaba de entender que, en el juego real de la vida, cada palabra tiene peso. Cada confesión tiene consecuencias. Cada exposición innecesaria abre puertas que después pueden ser difíciles de cerrar. Lo que se cuenta antes de tiempo, rara vez se cumple. No porque el plan sea malo, no porque no seas capaz, sino porque el simple acto de hablar crea expectativas, y las expectativas crean presión, y la presión prematura puede hacerte tambalear antes de que tu base sea sólida. Construir un plan financiero, un negocio, una inversión, un cambio de vida, requiere de una energía interna concentrada, como una semilla que necesita oscuridad, tierra firme, nutrientes invisibles antes de romper la superficie y ver la luz. Si sacas esa semilla a la luz antes de tiempo, si la expones al viento antes de que haya echado raíces, muere. Así también tus proyectos, así también tus planes financieros, así también tus sueños. Hablar antes de tiempo es un acto de traición a tu propio proceso, una traición que muchas veces no se siente como tal, porque viene disfrazada de entusiasmo, de deseo de compartir, de necesidad de reconocimiento. Pero la energía que gastas en explicar, en justificar, en buscar aprobación, es energía que ya no estás usando en construir, en ejecutar, en avanzar en silencio hacia lo que realmente importa. Y cada minuto de esa energía dispersa te aleja, aunque sea imperceptiblemente, de la solidez que podrías estar construyendo. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de contarle al mundo tus planes, de anunciar tus metas, de compartir tu estrategia, recuerda, no todo lo que piensas necesita ser dicho. No todo lo que planeas necesita ser explicado. No todo lo que sueñas necesita ser aplaudido antes de nacer. Protégete, no porque el mundo sea tu enemigo, sino porque tu proceso merece respeto, y el respeto más grande que puedes ofrecerle es el silencio. Cada vez que hablas de tus metas antes de tiempo, algo profundo e invisible ocurre dentro de ti. Experimentas una sensación falsa de avance. Tu cerebro, incapaz de diferenciar entre imaginar y ejecutar, empieza a liberar pequeñas dosis de satisfacción simplemente por el hecho de haber contado tus planes. Sin darte cuenta, recibes una recompensa emocional anticipada. Te sientes productivo sin haber hecho nada real. Te sientes avanzando solo porque dijiste lo que pensabas hacer. Y esa pequeña trampa neurológica, tan imperceptible, tan seductora, es suficiente para apagar parte de la energía brutal que necesitas para actuar de verdad. Anunciar lo que vas a hacer te da una sensación de logro incompleto, una ilusión de movimiento que mata el hambre real de ejecución. Y el problema no es solo que pierdas el momento de impulso. El problema es que refuerzas un patrón interno donde hablar reemplaza actuar, donde soñar en voz alta sustituye la incomodidad silenciosa de construir en soledad. Es como si planearas conquistar un reino, y antes de levantar siquiera un ejército, corrieras al mercado a gritarle a todo el mundo tus intenciones. Crees que al contarlo te estás motivando. Crees que al compartirlo estás ganando apoyo. Pero en realidad lo único que haces es advertir a los demás, debilitar tu propia disciplina y gastar tu pólvora emocional en fuegos artificiales prematuros. El impulso de construir es como una corriente fuerte de agua. Si la diriges hacia una acción concreta, mueve montañas. Pero si la dispersas en 1000 pequeñas conversaciones, en 1000 pequeñas confesiones, en 1000 pequeños anuncios, se disuelve antes de que pueda siquiera rozar el cambio real que quieres crear. Por eso, cada vez que hablas de tu proyecto antes de tiempo, pierdes algo que no puedes recuperar fácilmente: concentración emocional, pierdes hambre, pierdes urgencia real, pierdes la tensión interna que necesitabas para dar el siguiente paso concreto, no para imaginarlo, no para narrarlo, sino para ejecutarlo de verdad. Y la gente a tu alrededor, aunque te escuche con atención, aunque te anime con palabras amables, no puede sostener tu impulso interno. Nadie más puede cargar la responsabilidad emocional de tu camino. Esa responsabilidad es tuya, solamente tuya. El silencio, en cambio, actúa como un contenedor de energía. Cada idea que no anuncias, cada plan que guardas, cada estrategia que mantienes dentro, se condensa, se fortalece,
se vuelve más densa, más real, más urgente para ti mismo. Cuando no compartes, tu mente sabe que no ha llegado el momento de celebrar, que aún falta, que aún debes moverte, construir, sacrificar. Y eso mantiene viva la chispa correcta, la que enciende acciones, no discursos. Hoy vivimos en una cultura que celebra anunciar más que lograr. Personas que proclaman sus proyectos apenas los piensan. Empresas que lanzan campañas antes de tener productos terminados. Individuos que llenan sus redes de intenciones, de sueños, de declaraciones, pero que, en la práctica, dan pocos pasos reales hacia sus metas. Y esa cultura, esa constante necesidad de compartir, de hacer público cada mínimo avance, es un veneno silencioso que debilita tu capacidad de resistir la incomodidad del trabajo verdadero, del progreso que no se aplaude porque todavía están haciendo. Proteger tu energía no es un acto egoísta, es un acto de sabiduría. Es reconocer que el proceso interno de construir algo grande requiere fuerza, y esa fuerza se diluye cada vez que la expones al juicio, a la comparación, a la aprobación prematura. Hay momentos para hablar, claro que los hay, pero esos momentos llegan después, mucho después, cuando el proyecto ya tiene raíces profundas, cuando tu avance no depende de la validación externa, cuando el resultado ya habla por sí mismo. Antes de eso, el silencio no es cobardía, es protección, es respeto, es inteligencia. Cada vez que sientas la urgencia de contar tus planes, pregúntate, ¿esto me acerca realmente a mi meta? ¿O solo estoy buscando sentirme un poco mejor hoy a costa de perder fuerza mañana? Cada vez que tengas la tentación de anunciar tu próximo paso, recuerda, cada palabra gastada en contar lo que vas a hacer es una palabra que podrías haber invertido en hacerlo. La energía que pierdes al hablar no vuelve fácilmente, y cada fragmento de energía que se fuga es una pieza que faltará en la construcción silenciosa de tu verdadero imperio. Maquiavelo sabía que el verdadero poder no es el que se proclama, no es el que se grita desde las torres más altas, no es el que necesita ser anunciado a cada paso. El poder real, el que transforma, el que conquista, el que perdura, se mueve en silencio, mientras los ojos del mundo están distraídos buscando espectáculo. En el mundo del dinero, en el terreno del crecimiento personal, esta ley sigue intacta. El movimiento invisible es aquel que no necesita testigos para validarse. Es el ahorro que nadie ve. Es la inversión que no se publica en redes. Es el aprendizaje silencioso, las horas de trabajo acumuladas sin aplausos, los sacrificios que haces mientras otros ni siquiera sospechan que estás construyendo algo mucho más grande que tu apariencia actual. El dinero silencioso se mueve diferente. Se ahorra cuando nadie pregunta. Se invierte sin anuncios grandilocuentes. Se protege, se multiplica, se fortalece en la sombra, sin necesidad de reconocimiento inmediato. No busca la gratificación de la hora. Construye la libertad del después. La persona que entiende el poder del movimiento invisible no siente la urgencia de demostrar nada. No necesita vestirse de éxito antes de haberlo alcanzado. No necesita aparentar abundancia antes de construir estabilidad. No necesita probarle nada a nadie, porque su verdadera validación viene del proceso interno, no de las miradas externas. Mientras otros gastan su energía en mostrar un estilo de vida que apenas pueden sostener, mientras otros hipotecan su futuro para impresionar en el presente, quien se mueve en silencio edifica bases que serán imposibles de ignorar cuando llegue el momento. Es una paradoja poderosa. Los verdaderos imperios no nacen en medio del ruido. Nacen lejos de las luces, lejos de las multitudes, lejos de la necesidad de ser vistos. Se alzan mientras los demás aplauden ruinas públicas, éxitos frágiles construidos sobre apariencias huecas. Cada vez que eliges moverte en silencio, fortaleces tu columna vertebral emocional. Cada vez que resistes la necesidad de explicar tus pasos, de presumir tus logros, de justificar tus decisiones, haces más fuerte tu convicción interna, esa que no depende de la opinión de nadie, esa que te sostiene cuando todo alrededor parece tambalear. Moverse en silencio no significa moverse lento, no significa moverse con miedo. Significa moverse con intención. Significa elegir el trabajo real sobre la apariencia de trabajo.
Significa elegir el progreso genuino sobre la ilusión del reconocimiento. En el mundo del dinero, el movimiento invisible se manifiesta en acciones pequeñas pero constantes. En ahorrar cuando otros gastan, en invertir cuando otros consumen, en estudiar cuando otros se entretienen, en construir activos cuando otros construyen deudas. Nadie aplaudirá tus noches en vela revisando inversiones. Nadie celebrará tus semanas de ahorro disciplinado. Nadie entenderá tu decisión de no gastar en cosas inútiles mientras pareces tener dinero. Y está bien, no necesitas que lo entiendan. No necesitas aplausos para que tus bases se fortalezcan, porque llegará un día en que los frutos de tu movimiento silencioso serán imposibles de ignorar. Llegará un día en que el edificio que levantaste en la sombra se alzará tan alto que la luz lo encontrará inevitablemente. Llegará un día en que tu libertad será tan evidente que no necesitarás explicarla, ni defenderla, ni justificarla. Y ese día muchos preguntarán, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo construiste? ¿Por qué nunca dijiste nada? Y tú sabrás que la respuesta no está en una fórmula secreta. La respuesta está en el silencio, en cada sacrificio que nadie vio, en cada decisión que no necesitó ser validada, en cada paso dado sin testigos. Los verdaderos imperios se alzan en silencio, mientras los demás aplauden ruinas públicas. Si hoy eliges actuar de manera invisible, si hoy eliges trabajar sin anunciar, si hoy eliges construir sin explicar, entonces estás haciendo mucho más que avanzar. Estás protegiendo el terreno más sagrado que tienes, tu propio camino hacia el poder real. Hoy más que nunca, proteger tu proceso es un acto consciente. Vivimos en un mundo donde todo parece existir para ser mostrado. Las metas, los avances, las inversiones, los triunfos, incluso las intenciones. Cada paso que das, cada pequeño progreso que consigues, parece pedir a gritos ser compartido, ser publicado, ser celebrado públicamente. Pero si quieres construir algo que perdure, debes resistir esa presión constante de hacer pública cada semilla antes de que florezca. No todo se publica, no todo se comparte, no todo debe exponerse antes de tiempo. Aprender a proteger tu proceso es aprender a valorar tu propio camino más allá de la aprobación instantánea. Es entender que el silencio no solo es protección contra los demás, es protección contra ti mismo, contra tus impulsos de buscar aplausos prematuros, contra tu necesidad de gratificación inmediata. Cada avance verdadero, cada paso importante, cada decisión estratégica necesita tiempo para asentarse, para crecer en fuerza antes de ser mostrado al mundo. Aprende a disfrutar de tus avances para ti mismo. Aprende a construir alegrías silenciosas que no necesiten validación externa para sentirse reales. Aprende a celebrar internamente cada paso que das sin la necesidad compulsiva de recibir aplausos. Antes de contar algo, antes de publicar un logro, antes de compartir una meta futura, hazte una pregunta fundamental. ¿Esto me acerca más a mi objetivo o simplemente alimenta mi ego? Porque muchas veces, lo que parece una celebración legítima no es más que un impulso disfrazado de inseguridad. Es el deseo de ser visto, de ser reconocido, de ser validado, cuando en realidad el proceso apenas empieza a fortalecerse. El ruido exterior es infinito. La presión por demostrar es constante, pero tu fortaleza está en resistir, en guardar, en proteger. Cada proyecto que guardas en silencio tiene más oportunidad de crecer fuerte, limpio, sólido. Cada inversión que haces sin anunciarla es una semilla que crece sin ser arrancada por la mirada crítica de otros. Cada sacrificio que sostienes sin buscar admiración es un cimiento más profundo en tu carácter. El mundo celebrará los resultados, pero solo si los resultados son sólidos. Nadie celebrará tus anuncios. Nadie respetará tus intenciones vacías. Deja que tus logros hablen cuando estén listos. Deja que tus frutos se vean cuando sean imposibles de ignorar. Deja que tu éxito madure en la sombra antes de exponerse a la luz. Y cuando llegue el momento, cuando tu imperio personal esté construido, cuando tus bases estén firmes, entonces no necesitarás explicar nada. La realidad de tu vida hablará por ti. Hasta entonces, cultiva la paciencia de los grandes.
La paciencia de quien sabe que las raíces más fuertes crecen donde nadie puede verlas. La paciencia de quien entiende que proteger su proceso es más importante que alimentar su vanidad. Recuerda siempre, cada palabra que no dices es un ladrillo más en tu castillo invisible. Cada paso que no publicas es un metro más de profundidad en tus cimientos. Cada meta que guardas en tu corazón, lejos del ruido, tiene más posibilidad de resistir las tormentas que vendrán. En un mundo que premia el espectáculo, el verdadero éxito pertenece a quienes construyen lejos del escenario. Hoy puedes elegir ser parte del ruido, o puedes elegir ser parte del poder real que crece en silencio. Tú decides qué tipo de historia estás escribiendo. Cada palabra que no dices es un ladrillo más en tu castillo invisible. Cada meta que proteges en silencio tiene más oportunidad de crecer fuerte, limpia, sólida. Cada sacrificio que haces en silencio se convierte en una inversión secreta en tu propio poder. No necesitas anunciar tus pasos, no necesitas justificar tus decisiones, no necesitas publicar cada avance para validarlo. El verdadero éxito no se grita, no se exhibe antes de tiempo, no se fabrica para la vista de otros. El verdadero éxito se siente, se sostiene, se respira. Es esa fuerza interior que se construye día tras día en el anonimato, en la disciplina silenciosa, en el trabajo que nadie aplaude pero que edifica imperios invisibles. Hoy puedes elegir llenar tu vida de ruido, de anuncios prematuros, de satisfacciones falsas que se desvanecen en cuestión de minutos. O puedes elegir construir algo que, cuando esté terminado, no necesite explicación. Algo que simplemente sea. Algo que hable solo. Porque el éxito verdadero no pide permiso. No necesita adornos. No necesita que lo defiendas con palabras. Se impone por su propia existencia. Se manifiesta en la solidez de tus decisiones, en la calma de tu presencia, en la abundancia silenciosa de tu vida real. Recuerda siempre, el éxito verdadero no se anuncia. Se siente, se sostiene, se respira. Y empieza aquí, empieza ahora. Empieza en el próximo silencio que elijas guardar, en la próxima meta que elijas proteger, en el próximo paso que elijas dar sin contarlo.